Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Viviana Leonela Montes Rodríguez y en este video presentaré el análisis de un artículo científico sobre la educación inclusiva del Ecuador, relacionándolo con la Constitución de la República del Ecuador 2008. El artículo seleccionado se titula La educación inclusiva en la enseñanza superior ecuatoriana, publicada en el 2024 en la revista Ciencia y Educación. Sus autores son Jennifer Caterina, Joana Vanessa Ladines Garces y Ana Caterina Albán Peña y Corozo Nazareno. Este artículo analiza los avances y los desafíos aún existen para lograr una verdadera inclusión en la educación superior del Ecuador. Además, este tema se relaciona con la Constitución, que reconoce la educación como un derecho y garantiza que sea inclusiva y gratuita y de calidad. Ahora presentaré el artículo científico que seleccioné para este trabajo. Como dije, el artículo se titula La educación inclusiva en la enseñanza superior ecuatoriana. Fue publicado en el 2004 en la revista Ciencia y Educación. El objetivo de esta investigación fue cómo se está aplicando la educación inclusiva en las universidades del Ecuador e identificar los avances y los desafíos que aún existen. Para realizar este estudio, los investigadores utilizaron un enfoque cualitativo y entrevistaron a profesionales especializados en educación inclusiva. Gracias a estas entrevistas pudieron conocer diferentes opiniones y experiencias sobre la realidad de la inclusión en la educación superior. Entre los principales resultados se encontró el Ecuador ha logrado avances muy importantes mediante leyes y políticas y promueven la inclusión. Sin embargo, todavía existen desafíos como la falta de capacitación por algunos docentes, problemas de accesibilidad e infraestructura y la necesidad de contar con más recursos y materiales adaptados. Los autores también destacan que la inclusión no consiste en permitir el ingreso de los estudiantes a las universidades, sino en garantizar que puedan aprender a participar, culminar con éxito sus estudios. En mi opinión, este artículo es muy importante porque muestra la realidad que viven muchas instituciones educativas y nos ayudan a comprender que la inclusión es una responsabilidad de toda la sociedad. Bueno, eh, a continuación relacionaré estos resultados con la Constitución de la República del Ecuador del 2008 para analizar si lo que ocurre en la práctica cumple con lo que establece la ley. El artículo 26 establece que la educación es un derecho de todas las personas y una obligación del Estado. Esto significa que el Estado debe garantizar una educación de calidad para todos. El artículo científico reconoce que existen avances, pero también señala que aún hay obstáculos para lograr una inclusión real. El artículo 27 indica que la educación debe ser inclusiva, participativa y de calidad. Esto coincide con la investigación, ya que los autores destacan que la inclusión beneficia a todos los estudiantes y fortalece valores como el respeto y la igualdad. El artículo 28 garantiza el acceso a la educación pública. Sin embargo, el estudio explica
que no basta con ingresar a una universidad, sino también es necesario contar con docentes capacitados, infraestructura adecuada y recursos que permiten a todos aprender en igualdad de condiciones. Y en el artículo 29 se reconoce la libertad de enseñanza y aprendizaje. Esto permite que los docentes adapten una estrategia para responder a las diferentes necesidades de los estudiantes y favorecer una educación inclusiva. También es importante el artículo 343, que señala que el sistema educativo debe ser inclusivo, democrático y de calidad. Este principio coincide con el objetivo del artículo científico, que busca fortalecer la inclusión y la educación superior. En conclusión, tanto la Constitución como el artículo científico coinciden en, en que la educación debe ser un derecho para todos. Sin embargo, la discriminación, aunque el Ecuador ha logrado avances importantes, todavía existen desafíos que deben superarse para que la inclusión se cumpla plenamente en la práctica. ¿En qué medida los resultados del artículo científico evidencian el cumplimiento o las limitaciones de los principios educativos establecidos en la Constitución desde el Ecuador del 2008? Bueno, después de analizar el artículo científico en la Constitución del Ecuador, podemos encontrar una relación clara entre ambos. Los resultados de la investigación muestran el cumplimiento de los principios educativos establecidos en la Constitución. Considero que sí existen avances muy importantes, ya que el Ecuador ha creado políticas y normas para promover una educación más inclusiva. Actualmente, algunas universidades con capacidades y otros grupos que necesitan mayores oportunidades. Sin embargo, el artículo científico demuestra que todavía existen limitaciones. Una de ellas es falta de capacitación de algunos docentes para entender la diversidad dentro del aula. También se menciona problemas relacionados con la infraestructura, la accesibilidad y la falta de recursos educativos adaptados. Es importante comprender que la inclusión no significa solamente permitir el ingreso de un estudiante a una institución, sino garantizar que pueda participar, aprender y culminar sus estudios con las mismas oportunidades que los demás. Desde mi perspectiva, existe una diferencia entre lo que establece la Constitución y la realidad. Algunas instituciones, aunque las leyes reconocen la educación inclusiva como un derecho, todavía es necesario fortalecer su aplicación mediante mejores recursos, preparación docente y compromiso de toda la comunidad educativa. En conclusión, los resultados del estudio evidencian un cumplimiento parcial de los principios constitucionales en el Ecuador, que ha logrado avances importantes, pero aún tienen desafíos para alcanzar una educación verdaderamente inclusiva y de calidad para todos. Reflexión. Este artículo científico y compararlo con la Constitución del Ecuador, comprendí que la educación inclusiva no significa
que solamente es permitir que los estudiantes ingresen a las instituciones, sino brindarles las mismas oportunidades para aprender y participar y desarrollarse en diferentes reflexión. Considero que Ecuador ha logrado avances importantes ya que la Constitución reconoce la educación como un derecho y promueve la igualdad y la inclusión. Sin embargo, todavía existen desafíos como la falta de capacitación de docentes, problemas de accesibilidad y necesidades de contar con más recursos educativos adaptados. Eh, Una propuesta importante es fortalecer la formación continua de los docentes porque a un maestro preparado puede aplicar mejores estrategias. Es necesario que exista un trabajo conjunto entre Estado en las instituciones educativas y las familias para lograr una inclusión real. También considero que desde las primeras etapas debemos fomentar valores como el respeto, la empatía, la igualdad, porque una sociedad más inclusiva comienza desde la educación. En conclusión, este análisis nos permitió comprender que la Constitución del Ecuador establece la educación inclusiva como un derecho fundamental. El artículo científico demuestra que existen avances, pero también demuestra que todavía hay aspectos para mejorar. La verdadera inclusión no consiste solo en permitir el acceso a la educación, sino es garantizar que todos los estudiantes puedan aprender a participar y alcanzar sus metas en igualdad de condiciones. Finalmente, considero que con el compromiso del Estado y de los docentes y las instituciones educativas y familiares, se puede construir un sistema educativo más inclusivo y de calidad para todos. Referencia: Corazón Nazareno, Arroyo Álvarez, Vladimir Garcés, Alban Peña. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.